como lo habíamos señalado, daremos el paso a la doctora Karina Sichero. Karina, ella es doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesora adjunta regular de Derecho Administrativo, Procedimientos Administrativos y Responsabilidades del Estado en grado y posgrado de la Facultad de Derecho de esta universidad. Es fiscal ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, ex jueza y ex secretaria en el mismo fuero, y es autora de libros y numerosas publicaciones vinculadas con su especialidad y la enseñanza del derecho. Entonces dejamos con ustedes a Karina Sichero. Adelante, Karina. Bueno. Bueno, creo que está todo preparado, ¿sí? Me avisan si no es así. Bueno, primero, igual que Max, estoy muy contenta, ¿eh? Realmente esta iniciativa de Felipe se la agradezco tanto por dejarme participar, por, bueno, reencontrarme con algunos colegas y conocer a otros. Y, bueno, y darme un espacio también, ¿no?, para pensar, para reflexionar sobre todo esto que nos está pasando, y principalmente en cómo queremos seguir o cómo pensamos, cómo aventuramos que esto va a continuar después. Yo lo que estuve pensando un poco, ¿no?, es cómo nos agarró la pandemia, cómo nos alcanzó en nuestro día a día como profesores. Y voy a retomar claramente algunas de las ideas que planteó Max, y comentarles un poco, ¿no?, esto de en qué lugar estábamos parados. Aún en presencialidad, realmente desde las universidades, digamos, públicas o privadas, todos teníamos de alguna manera alguna apertura hacia las TICs. En nuestra universidad, en la Universidad de Buenos Aires, había programas tanto a nivel de la universidad y centros específicos de formación en TICs, como en la universidad, no solo en la universidad, en la Facultad de Derecho en la que nosotros nos desempeñamos. Y bueno, se hizo realmente un recorrido interesante en pos de ir incorporando estas distintas estrategias, distintas herramientas, pero sin embargo cuando llegó la pandemia nos mostró que, bueno, obviamente nadie estaba suficientemente preparado. Esto es evidente que bueno, es imposible que instituciones, profesores, estudiantes que estábamos seteados, ¿no?, en un paradigma de una enseñanza totalmente presencial, pudiéramos pasar a otro de virtualidad absoluta. Pero sin embargo me parece que lo que nos mostró la presencialidad es que no hubo una reflexión profunda en su momento respecto de qué queremos hacer con la virtualidad en la enseñanza del derecho, es decir, para qué, por qué queremos virtualidad, qué nos puede aportar, ¿no?, en nuestra enseñanza. Y desde ese lugar creo que la pandemia lo que nos mostró es un conjunto de necesidades y también un conjunto de oportunidades, porque, bueno, todos estos procesos que se venían generando desde las instituciones realmente solo fueron descubiertos por la gran mayoría en este momento, ¿no? Es un dato en nuestra facultad de la existencia de un campus virtual hace mucho tiempo, y sin embargo la gran mayoría de los profesores no lo utilizaban, y fue, bueno, la pandemia la que nos arrastró, nos llevó a conocer todo este nuevo mundo. Pero lo que yo me pregunto es, bueno, nuevamente pienso que es importante esto de hacerse estas preguntas tan básicas como qué, cómo y para qué, cuál es el sentido de la virtualidad, porque, bueno, claro, en esta situación inédita lo que terminamos viendo es que las TICs se usaron, pero básicamente para replicar la presencialidad. Digamos, todos nos hicimos especialistas en Zoom, en Google Meet, en el YouTube Live, en el Instagram Live,
Y en definitiva lo que vimos es que replicábamos ese esquema de clases presenciales, ¿no? Unidireccionales, con muy poca comunicación, con muy poca interacción, pero a través de la pantalla. Entonces, como creo que este escenario, lo que Max estaba comentando, ¿no? Obviamente, cuando termine la pandemia, la absoluta virtualización de la enseñanza jurídica va a desaparecer, pero al mismo tiempo creo que hay una tendencia, se van a terminar instalando modelos híbridos, ¿no? O de combinación o de bimodalidad. Creo que es importante efectivamente replantearse qué queremos y si surge este nuevo ecosistema, que este término lo reconozco, me encantó cuando se lo escuché a Max en estas conversaciones previas que tuvimos para preparar este seminario, digamos, ¿cuál es el nuevo ecosistema que va a surgir a partir de la incorporación de herramientas virtuales? Yo creo que lo fundamental es esto, ¿no? Es pensar la virtualidad contextualizándola dentro de algo que es mucho más relevante, que es innovar la enseñanza jurídica. Todos los congresos de enseñanza jurídicas, bueno, una y otra vez volvemos sobre la necesidad de generar otros modelos, ¿no? Donde haya más interacción, donde no esté todo centrado en el rol del profesor, donde haya una interacción real, una participación real de los estudiantes, a partir de que logremos generar nuevos conocimientos y no solamente repetir lo ya establecido, es decir, una docencia que apunte a generar otro estudiante, ¿no? Un estudiante que esté formado en destrezas, en habilidades, en competencias cooperativas, ¿no? Y creo que la virtualidad nos puede aportar a este paradigma. Pero creo que nos va a aportar en la medida, insisto, en que dejemos de considerarlas solo herramientas, ¿no? Herramientas que, bueno, sí tienen mucha potencia, a lo mejor contribuyen a embellecer de alguna manera los contenidos, pero lo destacable, digamos, es transformar, y acá tomo un concepto de una autora, de Juana Sancho, transformar las TIC en TAC, es decir, en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y cómo es una manera de lograr implicar este modelo en la enseñanza jurídica. Bueno, a partir de un enfoque, ¿no? El enfoque TIPAC de Micheal Kohler, que implica la imbricación entre tres elementos. El elemento tecnológico, obviamente, pero el elemento disciplinar y el elemento pedagógico. Es decir, lo que hay que plantearse no es solamente incorporar TIC, sino incorporarlas con un sentido que tiene que ver con el aporte que hace al área disciplinar. Yo soy profesora de Derecho Administrativo y me importan las TICs para ver cómo comunico, cómo genero yo algo más potente para mi propia asignatura y, insisto, es necesario imbricar el conocimiento pedagógico de qué es lo que uno puede lograr con esas herramientas. Y bueno, ¿y para qué? Porque creo que esto es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que nos pueden aportar las TICs? Nos pueden aportar mayor diversificación, mayor innovación, mayor vínculo y comunicación entre los estudiantes y los profesores, nos pueden ayudar a problematizar los aprendizajes, hacer los aprendizajes más reales, ¿no? Situarlos en contextos reales y cercanos a lo que los estudiantes viven. Obviamente esto sencillo no es, yo creo que también esto es algo que hay que replantear de la etapa anterior. A lo mejor, bueno, fueron decisiones institucionales que
instauraron, ¿no?, estos distintos programas con estos propósitos de innovar, de ajustarse a los nuevos tiempos, pero sin considerar suficientemente una serie de cuestiones que rodean a la incorporación de la virtualidad. Y bueno, en esta pandemia, ¿no?, nos ha puesto de manifiesto algunas de estas cuestiones. Y una fundamental, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el equipamiento tecnológico, la conectividad. Bueno, nuestros países son países muy desiguales y durante la pandemia hemos visto la enorme brecha que existe en nuestra sociedad en cuanto a acceso a dispositivos, conexiones planas, ni que hablar, bueno, con los recursos que tienen las propias instituciones para generar campus virtuales, propuestas virtuales. Entonces son aspectos que creo que no pueden soslayarse, que las instituciones universitarias no pueden dejar de lado, sobre todo si pensamos que, bueno, que es una experiencia enriquecedora el estudiar también con esta nueva modalidad. Y el otro aspecto que fue fundamental es lo que tiene que ver con la formación. Y en esto me apoyo en las reflexiones de Max, ¿no? La respuesta del profesorado frente a la pandemia, bueno, fue muy diversa, ¿no? Más allá de que, insisto, esto yo creo que es admirable el esfuerzo que ha habido desde todos los sectores para sostener la continuidad educativa. Pero lo cierto que, claro, bueno, las respuestas fueron muy anárquicas. Y creo que esto tiene que ver también con el tema, obviamente, de la formación, de que se han implementado muchas veces intentos, ¿no?, de virtualización, pero sin el suficiente sostén y soporte en lo que tiene que ver con la formación del profesorado y además la formación de los estudiantes, ¿sí? Yo creo que un error que se comete es encargarle la gestión de la formación a el sector de informática, que tiene todas las facultades, que nos van a enseñar, bueno, cómo funciona una que otra herramienta, pero no nos aportan lo que yo creo que es fundamental en pos de este enfoque TIPAC, ¿no?, al que me refería antes. No nos aportan, digamos, qué es lo que nosotros podemos lograr o qué es, cómo podemos alcanzar nuestros objetivos pedagógicos con las herramientas tecnológicas, ¿sí? Entonces, me parece que este es un aspecto que es necesario trabajar. Y lo mismo en cuanto a la necesaria formación de los estudiantes. Para estudiar en virtualidad se necesitan ciertas aptitudes, se necesitan ciertas condiciones, se necesita también mucha más autonomía, más disciplina, estar más abierto, más comunicativo. Y bueno, son todas habilidades, digamos, que creo que también es necesario formar a los estudiantes, ¿no? Hay una idea de que, bueno, son todos millennials y que todos ellos saben, pero no es lo mismo desde ningún punto de vista saber manejar redes sociales que estudiar en contextos virtuales. Dentro de otros aspectos que creo que también la pandemia un poco nos puso de manifiesto y creo que son cuestiones a considerar, es lo que tiene que ver con la planificación, ¿no? La planificación a la que se refirió Max es crucial, la planificación de no solamente del día a día, ¿no?, sino de
qué es lo que quiero lograr, qué metodología quiero seguir, qué actividades voy a proponer. Por esto yo hablo de la curaduría, ¿no? De los materiales, la curaduría de las propuestas, porque claro, la virtualidad nos puede arrastrar a sumar y sumar recursos, y después que bueno, los estudiantes estén perdidos en un mare magnum en donde no saben cómo manejarse. Y dentro de estas cuestiones a considerar, también creo que esto de las clases en vivo, ¿no? Los Zoom, los Google Meet, que ahora se han puesto tan de moda como una forma sustitutiva de la presencialidad, pero creo que es un elemento a considerar, porque lo cierto es que si no se transforman en salir de un Zoom, entrar en otro Zoom, y replico nuevamente este modelo de clase donde solamente habla el profesor, y le sumo los problemas que tiene la virtualidad, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo puedo sostener 1 hora y media, 2 horas de clase con la misma frecuencia que las clases presenciales? Bueno, me parece que requiere un sentido. Y finalmente lo que es absolutamente indispensable, ¿no? La reevaluación permanente, la evaluación como docente, la evaluación a nivel de cátedra de cómo han funcionado las propuestas, de qué es necesario revisar, de qué es necesario cambiar. En definitiva, y con esto ya cierro, ¿no? Yo creo que la virtualidad nos está llevando o nos obliga a entenderla como un cambio de paradigma. Fíjense, estas son nuestras aulas, ¿no? Las que extrañamos y que queremos volver, una aula clásica de la Facultad de Derecho, y esta otra es, bueno, las que idealmente se propone, ¿no? Como un aula del futuro. Evidentemente, bueno, yo elegí esta imagen porque me parece bastante potente de un modelo y del otro. Yo creo que si queremos sumar la presencialidad, tenemos que entenderla desde otro paradigma, ¿no? Trasvasar lo que hacemos en presencialidad de una manera irreflexiva, bueno, claramente no tiene sentido. Yo creo que no tiene sentido porque realmente no va a aportar transformación, no va a aportar innovación, que entiendo que es lo que en definitiva buscamos, ¿no? Innovación, mejora. La pandemia creo que nos ha dado una oportunidad, ¿no? Evidentemente ha acelerado procesos que se venían dando hace tiempo, ha acercado a los profesores, ha acercado a los alumnos a una modalidad distinta, ha probado, bueno, la posibilidad de que los contenidos jurídicos se puedan adaptar a esta modalidad, pero bueno, creo que es necesario también tener en cuenta que, bueno, que exige trabajo, que exige dedicación, que todas las propuestas, bueno, es necesaria una adecuada planificación, el seguimiento con los alumnos que nos permiten las plataformas virtuales. Bueno, eso obviamente nos implica demanda, nos implica mucho tiempo. En fin, me parece que es necesario, ¿no? Seguir explorando un poco estos caminos, seguir pensando en no las TICs por sí mismas, sino cómo las TICs me pueden aportar a mi día a día. Yo creo que sí, bueno, si seguimos explorando, seguimos reflexionando sobre esto, bueno, seguramente cuando volvamos al aula, ¿no? Vamos a poder generar propuestas que sean superadoras, propuestas que enriquezcan nuestra relación con los estudiantes. Bueno, muchas gracias.